Bienvenidos una vez más al blog Matemáticas y Física al alcance de todos. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre un tema bien interesante. Se denomina determinantes. Los determinantes son un arreglo matemático que permiten hacer algunas operaciones un poco más sencillas. Por ejemplo, el que más se utiliza es el determinante, o se utilizan los determinantes para resolver sistemas de ecuaciones, ya sean de 2×2, de 3×3 o de más incógnitas, de más variables. En el caso de 2×2, pues bueno, ya hemos visto diferentes métodos de solución de sistemas de ecuaciones. De estos sistemas de ecuaciones, por ejemplo, el método gráfico, el método de igualación, sustitución o reducción, también conocido como eliminación. Sin embargo, estos métodos suelen ser bastante largos y hay un método que es todavía más sencillo, que es el método de determinantes o el método de Cramer. Pero para utilizar este método de Cramer se requiere el desarrollo de determinantes. Así que en este momento o en este video vamos a utilizar el método de determinantes. Vamos a aprender a desarrollar o resolver determinantes. Vamos a resolver inicialmente determinantes de 2×2, es decir, dos ecuaciones por dos incógnitas, y luego hacemos determinantes de 3×3. Entonces, hablando un poquito de los determinantes, les decía, es un arreglo matemático que nos permite desarrollar sistemas o hacer sistemas de ecuaciones mucho más fácilmente. Entonces, los determinantes, pues cuando uno tiene un sistema de ecuaciones de 2×2, los organiza de forma que la primera columna sea la columna de las X y la segunda columna sea la columna de las Y. Únicamente los coeficientes, es decir que dentro del arreglo matemático solamente deben ir coeficientes, solamente coeficientes van a ir. Entonces aquí va X y aquí va Y. En la primera fila va a ir la ecuación número 1 y en la segunda fila va a ir la ecuación número 2. No se deben poner las variables, únicamente los coeficientes que acompañan a estas variables. Entonces vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una primera ecuación que sea 3x más 4y igual a menos 2, y una segunda ecuación que fuera 4x menos 2y igual a 0. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables, esos son los llamados coeficientes. Entonces, como en la primera fila va a ir los coeficientes de la primera ecuación, entonces serán 3 y 4. Recuerde que en la primera columna van los coeficientes de X y en la segunda columna van los coeficientes de Y. Entonces será 3, 4, 4 y menos 2. De esta manera se hace el arreglo. No son para hacer operaciones directamente, es decir, 3 más 4 o en este caso como 4 menos 2. Es un arreglo matemático que nos va a permitir encontrar un número relacionado directamente con este sistema de ecuaciones para poderlo resolver de una forma más sencilla. Vamos a hacer dos ejemplos para ver cómo se resuelve un determinante de 2×2. Acá tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces el primero de los ejemplos va a ser el primer ejemplo va a ser el determinante 2, 4, 1, 5 y lo vamos a resolver de la forma normal. La forma normal para resolver un determinante es hacerlo en cruz, es decir, voy a multiplicar, siempre empiezo por el primero de arriba a la izquierda, entonces voy a multiplicar 2 por 5, lo voy a dejar acá indicado, 2 por 5 menos, ahí es siempre obligatorio el signo menos y hacemos la diagonal en la otra dirección, es decir, la otra diagonal. Este cuadrado, este arreglo de 2×2 solamente tiene dos diagonales, entonces la primera diagonal siempre va a ser arrancando del primer término superior de la izquierda y luego la otra diagonal, pero esas dos se restan, menos 1 por 4. Entonces este primer paréntesis, 2 por 5, 10, menos 1 por 4, 4, de manera que el determinante va a ser 6. No es complicado, lo importante de esto es organizarlo correctamente, recordando que entonces esta es la columna de las X, siempre van a ir acá los coeficientes de X y siempre van a ir acá los coeficientes de Y. Y de este lado pues va a ser la ecuación 1, es decir, la fila es de la ecuación 1 y esta otra fila va a ser de la ecuación número 2. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Teniendo eso claro, entonces simplemente hacemos la multiplicación en cruz
multiplico primero arrancando siempre del primer término que está arriba a la izquierda, entonces voy a tener 2 por 5 y 1 por 4. Esa sería la parte más importante del asunto. Y luego veamos otro ejemplo en la ecuación, o hagamos otro determinante, resolvamos otro determinante para ver cómo se hace. El segundo determinante es menos 4, 8 y 9, 5. Muy bien, entonces hacemos lo mismo, pero empezamos por el primer término que está arriba a la izquierda, entonces va a ser menos 4 por 5, menos 4 por 5, menos la otra diagonal, 9 por 8. 9 por 8. Y hacemos el producto, entonces menos 4 por 5 me dará menos 20, menos 9 por 8, 72, de manera que este determinante da como resultado menos 92. Como le digo, no es complicado, sin embargo ahora en un sistema de 3 por 3 la situación cambia un poquito. Ya no voy a tener dos ecuaciones, sino que voy a tener 3. Y ya no voy a tener dos incógnitas, x y y, sino que voy a tener 3, x, y y z. Vamos a ver cómo sería un determinante de 3 por 3. Antes de resolver uno, pues veamos cómo sería un determinante de 3 por 3. Imaginemos que tenemos en la primera ecuación x más 2y menos 3z igual 4. Una segunda ecuación menos 2x más 5y menos 6z igual 7. Y una tercera que fuera menos 3x menos 4y más 9z igual 0. Al organizarlo, entonces debemos tener en cuenta otra vez lo mismo que en el anterior. La primera columna será columna de x, la segunda columna será columna de y y la tercera columna será columna de z, x, y y z. De manera que si en el sistema de ecuaciones que vamos a tratar de resolver con el determinante no las tenemos organizadas, debemos organizarlas previamente antes de organizar el determinante, de forma que siempre quede x, y, z, x, y, z, x, y y z. Entonces lo que escribimos acá, recuerden, son siempre los coeficientes. Entonces aquí va a estar los coeficientes de la primera ecuación. Entonces serían 1, 2, menos 3, menos 2, 5, menos 6. Estos serían los coeficientes de la segunda ecuación. Y de la tercera ecuación sería menos 3, menos 4 y 9. Esta sería de la tercera ecuación. Es muy importante, como le digo, que tengamos en cuenta siempre organizarlos. Tiene que estar el determinante o la matriz relacionada al determinante muy bien organizada para que esto se pueda resolver bien. Entonces, ya habiendo visto cómo se organiza el determinante, vamos a desarrollar dos ejemplos también sobre cómo desarrollar un determinante de 3 por 3. Aquí es un poquito diferente, así que hay que prestar un poquito más de atención en este caso. El primer ejemplo, nuevamente, será el siguiente determinante. Va a ser 10, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 4, 2. Para desarrollar un determinante de 3 por 3 se hacen varios determinantes de 2 por 2. Entonces voy a tomar el primer término que está aquí arriba a la izquierda, el primero de esos, lo voy a tener en cuenta que es positivo. Siempre ese primer término va a ser positivo. Si está aquí en negativo, pues no importa, tengo en cuenta que es positivo, pero también tengo en cuenta el signo negativo. Entonces acá me va a quedar 10, elimino la fila a la que hace relación y la columna a la que hace relación ese valor que tomé y lo multiplico por el determinante de 2 por 2 que queda. Miren que aquí queda un determinante de 2 por 2. Después de haber anulado la fila y la columna, queda un determinante de 2 por 2 que lo voy a escribir acá. Es 2, 5, 4 y 2. Luego sigo con el segundo término. El segundo término es el término de la mitad. Este término de acá voy a asumir que es negativo. Si fuera negativo, multiplico el menos por este menos que asumo yo y me va a dar un positivo. Siendo positivo como está ahí, me va a quedar negativo. Entonces sería menos 3 por el determinante que queda. Fíjense que voy a anular otra vez la fila que lo relaciona con la columna que lo relaciona, que esta vez va a ser la columna de la mitad. Ya no la columna del extremo, porque ya no estoy hablando de este 10, sino que ahora estoy hablando del 3. Entonces anulo la fila a la que pertenece el 3 y la columna a la que pertenece el 3. Y armo el determinante de 2 por 2 con las otras dos columnas que quedan. Entonces voy a tener 5, 2 y
5, 2. Y ahora viene el tercer término. Entonces el tercer término nuevamente es el último de la fila y lo voy a tomar como positivo, más, menos, más. Y aquí voy a poner ese signo. Fíjese que el primero lo tomé positivo, el segundo lo tomé negativo y el tercero lo tomo positivo. Este es un 2 y voy a armar ahora el determinante que queda. En este caso ahora voy a anular la fila a la que tiene que ver o en la que pertenece ese 2, que es la primera fila. Esa fila no la tengo en cuenta, y ahora anulo la columna a la que pertenece el 2, que ya es la tercera columna, y me queda otra vez un determinante de 2 por 2 que lo voy a escribir acá. Sería 5, 2, 2, 4. 5, 2, 2, 4. Ahí tengo entonces el determinante de 3 por 3, pero está repartido en tres determinantes de 2 por 2. El primer determinante de 2 por 2, como ya lo sabemos resolver, entonces me quedaría 10 y multiplico. Empiezo por la primera diagonal, que sería 2 por 2 menos, y hago la segunda diagonal, 5 por 4. Recuerde que siempre para hacer la otra diagonal pongo el signo menos. Ahora viene esta de acá, entonces menos 3, y lo voy a multiplicar, voy a hacerlo aquí para que me quepa. Menos 3 por la primera diagonal, que sería 5 por 2 menos 2 por 5, y la última, que sería más 2 por 5 por 4, la primera diagonal, menos 2 por 2, que es la segunda diagonal. Siempre el menos en la segunda diagonal. Si alguno de estos dos términos de la mitad fueran negativos, pues bueno, debo poner esto entre paréntesis para no confundirlo con el menos de afuera, porque el menos de afuera siempre debe ir. Sin embargo, los signos que estén aquí también deben ser tenidos en cuenta. Ahorita desarrollaremos un determinante que tenga ese tipo de situaciones, signos negativos en algunas partes. Hacemos los productos común y corriente, entonces ahora vamos a tener que es 10 igual, bueno, 10 por... Acá es 2 por 2, 4, menos 5 por 4, 20. Entonces 4 menos 20, menos 3 por 5 por 2, 10, menos 2 por 5, 10 también, más 2 por 5 por 4, 20, menos 2 por 2, 4. Ahí desarrollé las operaciones internas dentro de los paréntesis. Y ahora hago las operaciones de suma y resta. Entonces me va a quedar que esto es 10 por 4 menos 20 menos 16, menos 3 por 10 menos 10 me da 0, más 2 por 20 menos 4 me da 16. Y finalmente, haciendo las multiplicaciones respectivas, 10 por menos 16 me dará menos 160, menos 3 por 0, 0, más 2 por 16, 32. Y pues queda menos 160 más 32. Este es 0 menos ese 2, entonces sería 10 menos 2, 8, este se convierte en 5, es decir, 15 menos 13, 12, el más grande es negativo, entonces queda menos 128. Ese sería el procedimiento para resolver un determinante de tres ecuaciones por tres incógnitas, como lo vemos acá. Fíjese que no es difícil, es cuestión de tener cuidado. Entonces, cada vez que voy a tomar alguno de estos tres de la primera fila de arriba, entonces tengo en cuenta el signo más, menos, más, y elimino la fila y la columna a la que pertenece y organizo el sistema, organizo las operaciones que debo desarrollar. Vamos a hacer otro ejemplo a ver qué tal nos resulta. En este ejemplo voy a incluir un signo negativo para que miremos a ver qué puede variar allí. Entonces el sistema de 3 por 3 en este caso va a ser 3, 5, 1, 2, menos 1, 8, 2, 5, 1. Y empezamos igualito. Entonces voy a tomar el primero de aquí, el primero de arriba. Recuerde que esto es más, menos, más. Elimino la fila a la que pertenece el 3, el primer término que voy a coger, y la columna a la que pertenece también, y lo resuelvo. Entonces me queda 3 factor de, o más bien hagámoslo con el determinante. Entonces 3, al eliminar la fila y la columna, me va a quedar estos cuatro términos como el determinante. Me va a quedar menos 1, 8, 5, 1. Luego viene el menos, y el segundo de aquí, que sería el 5, menos 5. Entonces si voy a tomar el 5 ahora, elimino la fila y la columna a la que pertenece y me queda el determinante de este y de este. Recuerden que voy a eliminar la fila, la columna de la mitad, me queda
Entonces 2, 2 como la primera columna, y 8, 1 como la segunda columna. 8, 1 como la segunda columna. Y luego viene el tercero, que sería más 1. Entonces voy a tomar este, más 1, elimino la fila y la columna a la que pertenece y me queda este de acá, 2, 2 y menos 1, 5. Voy a borrar este lado para que no nos confundamos. 2, 2 que sería la primera columna y menos 1, 5 que sería la segunda columna. Ya convertí este determinante de 3 ecuaciones por 3 incógnitas en 3 términos que contiene a 3 determinantes de 2 por 2 y empiezo a resolverlo de la misma forma. Entonces empiezo a resolverlo en cruz. Recuerde siempre que empezamos desde el primero a la izquierda hacia abajo, la diagonal. Entonces me va a quedar 3 multiplicado por menos 1 por 1 menos 5 por 8 u 8 por 5, no importa, 5 por 8, menos 5, ahora desarrollo este determinante, 2 por 1 menos 8 por 2. 8 por 2. Y viene el tercero, más 1, y multiplico otra vez en diagonal, 2 por 5, menos, acá hay un signo menos en el otro, entonces es conveniente colocarlo entre paréntesis. 2 por menos 1, 2 por menos 1, con el fin de no confundir esto con una operación de suma o resta, sino estar seguros de que es multiplicación en este caso. Muy bien, ya en este punto entonces empezamos a resolver las operaciones internas. Vamos a hacer la multiplicación acá, 3 factor de menos 1 por 1, menos 1, menos 5 por 8, menos 40, menos 5, que es este de acá, multiplicado por 2 por 1, 2, menos 8 por 2, 16, más 1, factor de 2 por 5, que es 10, menos 2 por menos 1 me da menos 2, por este menos me daría más 2. Recordemos multiplicar signos, más 2 por menos 1 me da menos 2, y este menos 2 multiplicado por el menos que está afuera me daría más 2. Esa es la respuesta de este lado. Y de ahí para allá entonces ahora hacemos las operaciones de suma y resta internamente. Voy a continuar acá en esta parte. No se vaya a perder, por favor. Vamos aquí. Menos 1 menos 40 me daría menos 41. Entonces 3 por menos 41. Acá es menos 5 multiplicado por 2 menos 16, que sería menos 14, más 1. Y el resultado acá, 10 más 2, pues me daría 12 directamente. Ahora hacemos la multiplicación de lo que está dentro del paréntesis por el número que está por fuera. Entonces me quedaría menos 123, menos por menos me da más, 5 por 14 es 70, y más 1 por 12 me daría más 12. Sumo los dos positivos, me daría menos 123 más 82, y ahora hago la resta. Entonces 3 menos 2, 1, y 12 menos 8, 4. Como es más grande el 123, me daría menos 141, siendo esta la respuesta del determinante de 3 por 3. Por favor, no olvide practicar. Coja los ejercicios del libro de texto que tenga usted. Si no tiene libro de texto, utilice los libros virtuales, los que aparecen en internet. Hay ejercicios sobre este tema y fácilmente usted puede ir desarrollándolos. Si tiene alguna duda, por favor, no dude en dejarlo allí en la columna que se encuentra al lado del video, la columna azul. Ahí puede dejar sus comentarios o sus dudas, yo con mucho gusto le estaré respondiendo para resolverlas. Lo puede hacer también por la página del Facebook. Por favor, practique. Cualquier duda, con mucho gusto estaré para resolverlo. Que estén bien.